Para cerrar el tema de distribuciones de probabilidad de variable discreta, vamos a ver dos ejemplos prácticos. Uno para distribución binomial y otro para distribución de Poisson, y vamos a aprender a utilizar las tablas de probabilidad acumulada que nos van a ser muy útiles para resolver los ejercicios. El primer ejercicio es de distribución binomial. Dice así: imaginemos que un 80% de personas en el mundo han visto el partido de la final del último Mundial de Fútbol. Tras el evento se seleccionan 4 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellas hayan visto la final? Bueno, por supuesto que acá hay un dato que nos viene dado, que es esta probabilidad de haber visto el partido, de un 80%, que tiene una fuente conocida de cálculo. Podría ser por el tema de los permisos audiovisuales. Bueno, ese P es conocido. Definamos en el experimento algunas cosas que nos van a hacer falta tener claro. Por un lado, el n igual a 4, es el total de la muestra que tenemos. La variable es el número de éxitos, en este caso cantidad de personas que hayan visto la final. La probabilidad de éxito, esta P que nos viene dada, que es 0,8, y Q es la probabilidad de fracaso, que sería 0,2. Por supuesto, se obtiene de restar de 1 el 0,80. Bueno, en este caso buscamos P de que X sea igual a 3, dado que buscamos la probabilidad de que 3 de esas 4 personas seleccionadas hayan visto el partido. Una manera simple de resolverlo sería sustituir los valores en la fórmula de la distribución binomial. La recordamos. La fórmula era P de X igual a N tomado de X, P a la X, Q a la N menos X. Y chequeemos que se cumplen todas las condiciones para que sea binomial, ¿verdad? Que tenga una P conocida, una Q complementaria, suceso de éxito, suceso fracaso, que la probabilidad de que una persona haya visto el partido es independiente a que otra la haya visto. Eso es un supuesto que, podemos pensar que se cumple. Y, por supuesto, el X, número de éxitos, es una variable discreta. Bien, traemos otra vez la fórmula y si reemplazáramos los valores del problema en esa P, obtendríamos esto que tenemos a la derecha. Ahí está ya desagregado el factorial. Haciendo las cuentas nos queda, factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1, 24 nos queda en el numerador. El denominador sería 3 por 2 por 1 y 4 menos 3 es 1 factorial, que es 1, o sea que el denominador nos queda 6. Bueno, el factorial nos queda 4, 24 dividido 6 nos queda 4, y tendríamos que hacer P, que es 0,8 al cubo, que es 0,512, y Q, que es 0,2 a la 1, es igual a 0,2, o sea que nuestro resultado final sería 4 por 0,512 por 0,2 igual a 0,4096. Bueno, el resultado puede quedar expresado así como lo pusimos en términos de proporción, con una P de 0,4, o como porcentaje, multiplicándolo por 100, y si hiciéramos esto tendríamos que interpretarlo diciendo que hay una probabilidad del 40%, 40,96% de que 3 de 4 personas hayan visto el partido de la final del Mundial. Con esto ya quedaría resuelto el ejercicio o lo que nos dimos en averiguar, que era P de 3. Pero les quiero mostrar, resolveríamos esto utilizando la tabla de función de distribución de la variable binomial. Nosotros ya les adelantamos que todas o mejor dicho, las distribuciones conocidas tienen tablas de distribución publicadas. Ojo con esto, las tablas siempre son de probabilidades acumuladas, no de función de probabilidad, sino de función de distribución. En este caso, esta es la tabla correspondiente a la función de distribución de binomial. En la primera fila tenemos la probabilidad de éxito. Ahí empieza de 0,05 a 0,95. Y en la primera columna, que es una columna que tiene dos subcolumnas, digamos, tenemos el n y los éxitos para cada n. O sea, las repeticiones y la cantidad de x igual a éxitos posibles para cada repetición. Puntualmente, ¿cómo resolveríamos
lo que habíamos planteado en el ejercicio. Como la tabla de distribución nos muestra probabilidades acumuladas, f de x, tenemos que plantear el problema en términos de f. O sea que si lo que necesitábamos era una p, un valor de la función de probabilidad, tenemos que transformar el problema en el cálculo en términos de funciones acumuladas o de probabilidades acumuladas. Por lo tanto, en este caso, sobre la izquierda tenemos lo que tendríamos que buscar. P de 3 sería igual a la acumulada de 3 menos la acumulada de 2. Y aquí abajo tenemos el gráfico de bastones correspondiente a este ejercicio, donde señalamos esto que estamos buscando. La f de 3 nos daría la suma de 4 bastones, que serían el del 0, el del 1, el del 2 y el del 3. Sería la llavecita azul. Esos 4 bastones estarían indicándonos la acumulada, la suma de los bastones, por supuesto, la acumulada hasta 3. Y la llavecita marrón nos incluye la acumulada hasta 2, o sea, sería la sumatoria de los bastones correspondientes a 0, 1 y 2. Si nosotros restamos los 4 bastones correspondientes a f de 3 menos los 3 bastones correspondientes a la f de 2, nos quedaría el bastón correspondiente a f de 3, que sería este, que es el que estamos buscando. Vamos a ver entonces cómo hacemos para buscar en la tabla la acumulada de 3 y la acumulada de 2. Recordamos, en la primera fila tenemos los valores de la P de éxito, en nuestro caso 0,8. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la columna correspondiente a 0,8. Y vamos a buscar sobre la primera columna el n igual 4, y dentro del n igual 4 vamos a buscar el éxito 3 y el éxito 2, o sea, el valor de x igual 3 y el valor de x igual 2. Cruzamos la línea con la flecha azul, está marcando el 3. Cruzamos entonces el valor correspondiente a la línea de n igual 4 y x igual 3, señalado en azul, con p igual a 0,8, y obtenemos una probabilidad de 0,5904, que es lo que pusimos allá en la acumulada de 3. Por otro lado, en el renglón que está arriba de ese, tenemos el x igual 2 y obtenemos la acumulada de x igual 2, que sería la f de 2, para una p de 0,8 igual a 0,1808. Cuando restamos, 0,59 menos 0,18 me da 0,40. 0,4096 específicamente, llegando así al mismo resultado al que llegábamos reemplazando en la fórmula de la distribución de probabilidad y haciendo los cálculos. Son dos maneras de llegar al mismo resultado. Por supuesto, siempre la recomendación es usar las tablas porque son fáciles de usar y no tenemos que sumergirnos en el riesgo de hacer una cuenta, que a veces son varias. Por lo tanto, es mucho menos riesgoso y más rápido utilizar las tablas de distribución. Vamos a ver ahora el ejemplo que tenemos preparado para la distribución de Poisson. Supongamos que el número de accidentes fatales en una ciudad obedece a una distribución de Poisson con promedio de un accidente por día. Y nuestra inquietud es cuál es la probabilidad de que ocurran más de 5 accidentes en una semana. Bueno, por empezar, tenemos que confirmar que esta sea una distribución de Poisson. Y sí, de hecho, obedece a una distribución de este tipo. ¿Por qué? Porque tenemos una variable que es cantidad de accidentes, que es una variable discreta, que ocurren en un espacio, en este caso de tiempo, continuo. El enunciado del problema nos dice que hay un accidente por día, con lo cual sería el lambda promedio de accidentes sería de 1,
en un espacio de tiempo día. Pero nuestro requerimiento es cuál es la probabilidad de que ocurran más de 5 accidentes en una semana. O sea que aquí el tiempo en el cual tenemos que plantear el lambda no es igual al planteado en el enunciado. O sea, nosotros tenemos que un accidente ocurre en un día, por lo tanto, ¿cuál sería el lambda de una semana? Y acá amerita que nosotros transformemos el lambda dado por un lambda asociado al periodo requerido. Entonces, justamente el parámetro de la distribución de Poisson es lambda, pero tenemos que asociarlo a la semana. Entonces, ¿cómo hacemos para recalcular ese lambda? Bueno, lambda ahora va a ser igual a 7, porque es proporcional al lambda dado, y esa era una característica de las distribuciones de Poisson. Si en un día el lambda es de 1, en 7 días el lambda será de 7. Bien, hecho esta corrección o este recálculo del lambda, ahora sí nos enfocamos en calcular la probabilidad requerida, que era P de X mayor que 5, más de 5 accidentes. Pero como X varía de 0 a infinito, si nosotros quisiéramos calcular más de 5 accidentes, tendríamos que sumar infinitos sumandos, infinitos puntos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de X mayor a 5 sería probabilidad de 6 más 7, más la de 8, más la de 9, más la de 10, hasta el infinito. Obviamente, reemplazando en la fórmula de Poisson y utilizando un lambda de 7. Como esto obviamente no lo podríamos resolver nunca, vamos a intentar plantearlo en forma complementaria. Entonces, probabilidad de que X sea mayor a 5 es igual a 1 menos la probabilidad de X sea menor o igual a 5. Entonces, si nosotros restamos 1 menos la acumulada de 5, obtendríamos lo mismo que hubiéramos obtenido si sumáramos la probabilidad de 6 más la de 7 más la de 8 y hasta el infinito. Tenemos dos opciones para resolver esto, para resolver la P de X mayor a 5. Por un lado podemos calcular P de X mayor a 5 igual a 1 menos, probabilidad de que X sea menor o igual que 5, y esto es igual a 1 menos, y acá tenemos todos los sucesos que dan respuesta a P de X menor o igual a 5. ¿Cuáles son esos? Y el P de 0, el P de 1, el P de 2, el P de 3, el P de 4 y el P de 5. Si nosotros restamos de 1 todos esos sucesos, obtenemos la probabilidad solicitada. Por supuesto, cada P de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 lo tendríamos que resolver utilizando la fórmula de binomial con lambda igual 7. Esa es una manera de resolverlo, un poco tediosa porque tendríamos que reemplazar en esa fórmula 6 valores, o sea, tendríamos 6 sumandos restados de 1. O bien, la otra manera sería, para ahorrarnos trabajo de cálculo, utilizar las tablas de función de distribución de Poisson. Y eso es lo que vamos a hacer, para lo cual les muestro cómo está planteada esta tabla de Poisson. Recordemos que las tablas nos dan probabilidades acumuladas, siempre, porque estas son las que están publicadas. Y en este caso, la tabla de Poisson tiene en la fila superior, en la primera fila, los valores de lambda, o sea, los promedios de X. Este lambda, que era el parámetro de la distribución. Y en la primera columna tenemos los valores de éxitos para cada situación. Entonces, cruzando éxitos, el éxito requerido con el valor de lambda del problema, obtenemos la probabilidad acumulada. Vamos a resolverlo. Como la tabla de distribución nos da acumuladas, entonces lo planteamos como una expresión en términos de f,
y nos quedaría de esta manera P de X mayor que 5 igual a 1 menos P de X menor o igual a 5, que es lo mismo que decir 1 menos acumulada de 5. Y acá sí cruzamos en la tabla el lambda igual 7 con el X igual 5 y obtenemos 0,3007. Eso sería la acumulada hasta 5. Como nosotros queremos 1 menos la acumulada de 5, restamos 1 menos 0,3007 y eso nos da 0,6993. Llegando al mismo resultado al que hubiéramos llegado reemplazando en la fórmula de la distribución de probabilidad y haciendo los cálculos. Bueno, para ambos ejemplos calculemos también esperanza y variancia, recordando a qué era igual en cada caso. Esta tablita también la teníamos en la teoría. La esperanza para binomial era NP y la variancia NPQ, y en la distribución de Poisson, tanto esperanza como variancia eran iguales al parámetro lambda. En el primer ejercicio, entonces, la esperanza de X sería N por P, esto nos da 4 por 0,8 igual a 3,2 personas, y el desvío estándar, y la variancia, perdón, es NPQ, que nos da 4 por 0,8 por 0,2, esto nos daría 0,64 personas al cuadrado. Por supuesto le haríamos la raíz porque no podemos interpretar personas al cuadrado, entonces la raíz de 0,64 nos queda 0,8 personas. Esto quiere decir que en promedio, tomando grupos de 4 personas, 3,2 personas vieron el partido de la final. Y esta situación o esta variable tendría un desvío de 0,8 personas. Bueno, en el ejercicio 2, el número de accidentes fatales en una ciudad, el lambda era de 7, por lo tanto, eso mismo es la esperanza y la variancia también es 7, con lo cual el desvío estándar es la raíz de 7, o sea, 2,65 accidentes. Bueno, con esto terminamos este muestreo, digamos, de resolución y de uso de tabla y, por supuesto, recomendarles, como siempre, que vean la práctica resuelta, hagan los ejercicios y nos consulten, ya sea por el foro o por las consultas programadas, cualquier duda que tengan. Chao.